Tengo 26 años y soy mujer. Todo ocurrió en octubre del año pasado, cuando el clima empezaba a enfriarse y habíamos tenido varios días seguidos de lluvia constante. No me importaba mucho, ya que pasaba la mayor parte del tiempo trabajando desde casa. Ese día me levanté temprano y comencé a trabajar, pero alrededor de la 1:00 p.m., mi reunión por Zoom fue interrumpida porque se cortó la electricidad. Enseguida supe que era un apagón en toda la casa, y no solo en mi computadora, porque todas las luces se apagaron también. Rápidamente cogí mi teléfono y lo usé como fuente de luz. Luego me acerqué a la ventana para ver si a los vecinos también les había pasado lo mismo. Estaba realmente oscuro afuera por las nubes y la intensa lluvia, pero todas las casas cercanas seguían con las luces encendidas. Ahora sí que estaba un poco preocupada de que algo realmente malo estuviera pasando en mi casa. Salí de la habitación y bajé las escaleras. Cogí una mejor linterna y luego bajé al sótano, que aún estaba sin terminar. Me moví a tientas entre las cajas de almacenaje apiladas hasta que llegué al cuadro eléctrico. El interruptor principal estaba en posición de apagado. No tengo mucha experiencia con estas cosas, pero sabía que normalmente los interruptores simplemente se aflojan y no se mueven completamente. Lo volví a poner en posición de encendido y todo se iluminó inmediatamente y parecía funcionar correctamente. Cerré el cuadro eléctrico y subí de nuevo a mi oficina. Esperé a que se restableciera el internet y todo volviera a funcionar antes de reincorporarme a la llamada de Zoom y retomar el trabajo. Pasé el resto de la tarde en mi escritorio, trabajando hasta tarde para preparar una presentación para el día siguiente. No cerré el ordenador hasta las 8:00 p.m. La tormenta seguía siendo tan intensa como antes, pero había oscurecido más afuera, lo que hacía que cada relámpago iluminara espectacularmente a través de las ventanas. Me levanté de mi escritorio y abrí la puerta de la oficina. Pero al salir de la habitación, escuché unos golpes provenientes de abajo. Pensé que no era nada más que algo golpeando el lateral de la casa, pero cuando llegué al pie de las escaleras, la luz se apagó de nuevo, cogiéndome por sorpresa y asustándome un poco. Me quedé parada un momento, escuchando algo que pudiera haberlo causado, pero solo se oían la lluvia y los truenos. Incluso los golpes que había escuchado segundos antes habían cesado. Cogí de nuevo la linterna y me dirigí hacia la puerta del sótano. La abrí y bajé hasta el final de las escaleras. El sonido de la tormenta era mucho más fuerte de lo que esperaba, resonando en la habitación de una manera que antes no lo hacía. Iluminé con la linterna alrededor y empecé a caminar entre las cajas hacia el cuadro eléctrico, pero debajo había un charco de agua. Me quedé impactada, aunque todavía no había asimilado completamente lo que eso significaba. Me acerqué más y dirigí la luz hacia el suelo, viendo más áreas mojadas en el hormigón, hasta que mi linterna se posó en unas cajas apiladas. Sobre ellas el pozo de la ventana estaba abierto y el agua fluía por la pared hacia el sótano. Ahora mi corazón latía aceleradamente. Al acercarme vi huellas de zapatos embarrados sobre las cajas, como si alguien las hubiera usado de escalón para entrar y salir por la ventana. Entré en pánico, girando frenéticamente la linterna por todo el sótano, aterrorizada ante la idea de que alguien pudiera estar escondido detrás de las cajas observándome. En un instante, corrí hacia las escaleras y subí al primer piso. Agarré mis llaves y me encerré en mi coche. Luego llamé a la policía. Llegaron 10 minutos más tarde, revisaron la casa y no encontraron a nadie. Sin embargo, confirmaron que alguien había entrado, al encontrar tornillos sueltos en el pozo de la ventana. Lo arreglaron para prevenir más inundaciones, pero después de tomar mi declaración, básicamente me dijeron que les informara si tenía alguna novedad. No había nada más. Me quedé sin saber quién había entrado ni qué pretendía hacer. Lo más inquietante es que, cuando cortaron la electricidad más temprano ese día, probablemente estaban en mi sótano, a solo unos metros de mí, escondidos en la oscuridad mientras yo no tenía ni idea. Eso también podría significar que estuvieron en mi casa durante horas y aún así, no encuentro razones para ello.
En 2019, hice un viaje al norte de Wisconsin y me alojé en un Airbnb. Era una cabaña ubicada en el bosque, justo en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Formaba parte de un parque con varias cabañas similares que, creo, pertenecían a la misma persona. No estaba muy lejos del pueblo, solo a 10 minutos de la tienda más cercana, pero el área inmediata alrededor de la cabaña era muy aislada. Cada lugar tenía su propio sendero que llevaba solo a su cabaña. Los primeros días estuve mayormente solo, dentro de la cabaña o caminando por los senderos. Sin embargo, después de eso, me aburrí un poco y pensé en pasar el rato en el centro del parque con algunos de los otros que se alojaban en las cabañas. El centro del parque era básicamente un área con algunas parrillas de carbón, fogatas y bancos. Cada vez que pasaba por allí, había grupos de gente divirtiéndose, así que decidí ir a ver qué tal. Llegué alrededor de las 5 y de inmediato conocí a un par de chicos realmente simpáticos. Compartimos algunas cervezas y nos sentamos junto a la fogata, charlando casualmente. Por un tiempo, solo estábamos nosotros, pero alrededor del atardecer llegó otro tipo. Por supuesto, le ofrecimos algo de beber y lo invitamos a unirse a nosotros junto al fuego, pero de inmediato sentí que algo estaba mal con este hombre. No hablaba mucho y no parecía que estuviera disfrutando. Me pareció extraño, ya que el parque era un lugar para que la gente se relajara en las cabañas. Así que era raro verlo tan cansado y descontento. Eso medio que arruinó el ambiente durante un par de horas. Pero creo que ninguno de nosotros quería decirle que se fuera. Eventualmente uno de los chicos se fue y luego el otro, dejándome solo con él. Me levanté y apagué el fuego. Luego le dije que me iba a retirar por la noche, pero que había sido un placer conocerlo. El hombre, sin embargo, se quedó sentado y solo me miró con una mirada cansada. Me di la vuelta y me alejé sin decir nada más. Mientras comenzaba a caminar por el sendero, miré atrás unas cuantas veces y vi que el hombre aún me observaba. Miraba hacia otro lado en cuanto me veía, fingiendo que no me estaba observando. Afortunadamente, el sendero hacia mi cabaña estaba bien iluminado por algunas lámparas exteriores, y por lo que pude ver, no creo que me siguiera. Llegué a mi cabaña, me di una ducha rápida y luego me senté en la sala durante 15 minutos antes de irme a la cama. Después de las cervezas de antes me quedé dormido enseguida. No recuerdo bien a qué hora me desperté, porque todo era un poco confuso al principio, pero recuerdo haber estado confundido y haberme volteado para mirar el reloj cuando vi a un hombre parado en la puerta abierta del dormitorio. Solo podía ver su silueta, ya que solo entraba la luz de la luna por la ventana. Estaba absolutamente horrorizado y paralizado, mirando fijamente a este hombre, pero luego él habló y reconocí su voz como la del hombre del fogón. «Necesito quedarme aquí», dijo con una voz quebrada y áspera. No entendía a qué se refería e intenté preguntar, pero solo balbuceé unas pocas sílabas antes de que él se repitiera. «Necesito quedarme aquí», dijo esta vez con un tono aún más severo. Así que rápidamente le respondí que sí, pero seguía sin tener idea de qué estaba pasando o qué quería decir realmente. En ese momento pensé que estaba loco, o algo por el estilo, lo que también significaba que era impredecible. Me levanté lentamente de la cama, cuidando de no hacer movimientos bruscos. Ahora que mis ojos se habían ajustado y estábamos cara a cara, podía verlo más claramente. Su aspecto cansado de antes se había acentuado, y el sudor le goteaba por el rostro. Nos miramos a los ojos por unos momentos y luego él retrocedió hacia el pasillo. Se quedó apoyado contra la pared, como dándome espacio para salir, pero noté que su mano izquierda estaba rígidamente pegada a su costado, como si estuviera ocultando algo de mi vista. Después de unos momentos más, pasé rápidamente junto a él y, al girar la esquina, lo vi todavía parado en el pasillo, simplemente observándome salir. Una vez afuera, corrí por el sendero y por casualidad, un grupo estaba en el centro del parque tomando algo junto a una fogata. Les pedí que llamaran al 911 por mí, y unos minutos después llegaron, registraron la cabaña y encontraron al hombre todavía en el pasillo.
sosteniendo un cuchillo en su mano izquierda. Cuando lo llevaron a la estación, lo interrogaron, pero sus respuestas no tenían sentido, y el hombre parecía realmente inestable, por lo que todo fue considerado como un caso de locura. No sé qué más decir sobre lo que pasó, pero simplemente estoy agradecido de que en ese momento algo le dijo al hombre que me dejara ir antes de que ocurriera algo peor. Vivo en un dúplex en una pequeña comunidad donde he estado más de un año, y realmente no había encontrado nada de qué quejarme. Los vecinos que compartían la pared conmigo se habían mudado solo un mes después de que yo llegué, y desde entonces nadie había comprado o alquilado ese lado. Así que realmente no se sentía como un dúplex porque el otro lado estaba simplemente vacío. De todas formas, esa era una noche bastante normal. Acababa de salir del trabajo a las 10:00 y había comprado algo de comida rápida antes de ir a casa. Encendí el televisor y cené en el sofá. Mientras comía, sin embargo, escuché un golpe sordo detrás de mí. Me giré y miré hacia la pared que conectaba mi dúplex con el otro, y el golpe se repitió. Silencié el televisor y me acerqué a la ventana para mirar hacia el camino de entrada. No había coches ni camiones de mudanza afuera, y parecía que tampoco había luces encendidas en el otro dúplex. Regresé a la pared y apoyé mi oído contra ella. El sonido era muy apagado, pero podía escuchar pasos suaves moviéndose alrededor y puertas abriéndose y cerrándose. Era como si estuvieran inspeccionando el lugar o buscando algo. De nuevo, esa unidad del dúplex había estado vacía por más de un año, y nunca había visto a nadie entrar o salir de ella. Y siendo casi las 11:00 p.m., solo lo hacía más inusual. Después de unos minutos, supe que no había mucho más que pudiera hacer, así que volví al sofá y continué viendo la televisión. Me quedé despierto un rato, probablemente hasta la 1:00 a.m., antes de irme a la cama. Mientras me revolvía tratando de dormir, de repente escuché ese mismo ruido. Me senté y miré hacia la pared, pero cuando el golpe sonó de nuevo, fue mucho más fuerte. Cansadamente, me levanté y caminé hacia la puerta del dormitorio. Pero antes de abrirla, escuché otro sonido. Pasos suaves desplazándose lentamente por el piso de abajo. Un escalofrío recorrió instantáneamente mi cuerpo. Me alejé de la puerta y silenciosamente tomé mi teléfono de la mesita de noche. Bajé el volumen al mínimo y llamé a la policía. Le susurré mi dirección al operador y traté de explicar mi situación, pero justo cuando lo hacía, una sombra apareció bajo la puerta. Inmediatamente dejé de hablar y observé ansiosamente la puerta mientras la persona del otro lado caminaba lentamente alrededor. Eran muy cautelosos con cada paso que daban, casi sin hacer ruido, pero su sombra mostraba que no se alejaban mucho, solo iban y venían por el pasillo. Para entonces, estaba seguro de que sabían que yo estaba en esa habitación, pero aún así, me mantuve en silencio y esperé que de alguna manera la policía llegara lo suficientemente rápido para ayudarme. Unos minutos angustiosos pasaron hasta que de repente un paso fuerte resonó por el pasillo, seguido de otro y otro más. Por alguna razón, quienquiera que estuviera ahí ya no se preocupaba por mantenerse en silencio, moviéndose rápidamente por el pasillo y empezando a abrir puertas de otras habitaciones. Cuando volvió a mi habitación, torció el pomo y trató de forzar la puerta varias veces, pero se alejó sin insistir demasiado. Luego bajó las escaleras y hizo lo mismo antes de dejar la unidad. La policía llegó un rato después, pero creo que la persona que entró había deducido que probablemente había contactado a la policía, y por eso empezaron a apresurar lo que fuera que estaban intentando hacer. Se habían robado algunas cosas, pero no lo suficiente como para justificar realmente el allanamiento. Y por su comportamiento, parecía que sabían que estaba en la casa. Unas semanas más tarde, encontré una pequeña cámara escondida bajo una de las mesitas de noche en la habitación de invitados. La llevé a la policía, pero no había manera de rastrearla o ver qué tipo de información contenía. No sabemos si solo intentaban espiarme o si tenían otras intenciones.
Realmente no hay manera de obtener una respuesta. Han pasado meses desde que esto sucedió y no ha habido señales de que hayan vuelto, pero es posible que ni siquiera lo supiera si lo hicieran, al menos no hasta que sea demasiado tarde.